Reformas educativas. ¿Qué es la reforma educativa? La reforma educativa es una transformación del modelo educativo con el objetivo de mejorar la calidad de la educación, es decir, garantizar el máximo aprendizaje de todos los alumnos. La primera reforma educativa fue de Luis Echeverría Álvarez. Se desarrolló en la década de 1970, un periodo marcado por cambios sociales y políticos significativos en México y América Latina. Echeverría asumió la presidencia de México en el año de 1970 con la promesa de un cambio y una reconciliación. Su administración se centró en la reforma educativa buscando mejorar la calidad y aumentar el acceso a la educación para todos los mexicanos. La reforma de Luis Echeverría consistía en la expansión de la educación básica, es decir, ampliar la cobertura educativa para abarcar a más niños y jóvenes en educación primaria y secundaria. También mejorar la calidad de la educación, es decir, desarrollar nuevos planes y programas de estudio para adecuar la educación a las necesidades del país. Ese gobierno también promocionaba la educación media superior y superior, es decir, expandía la educación media superior y superior para ofrecer más oportunidades. Esta reforma se caracterizaba por la centralización y coordinación, es decir, su fortalecimiento del papel del Estado en la educación, su creación de la Secretaría de Educación Pública, SEP, como entidad rectora del sistema educativo. Reforma educativa de Carlos Salinas de Gortari, 1988 a 1994. La reforma educativa de Carlos Salinas de Gortari se vio marcada por la crisis económica y política que vivía México en la década de 1980. La crisis económica de 1982 había dejado al país con una deuda externa enorme y una inflación descontrolada, lo que había generado una gran inestabilidad política. Carlos Salinas de Gortari fue elegido presidente de México en 1988, en una elección que fue considerada una de las más fraudulentas de la historia del país. Su reforma educativa consistió en una serie de cambios y políticas destinadas a modernizar y mejorar la calidad de la educación en México. La reforma buscaba mejorar la calidad de la educación, haciendo que fuera relevante y efectiva para los estudiantes, así incrementando la cobertura de la educación en el país. Para lograr estos objetivos, la reforma implementó la descentralización de la educación, que transfirió la responsabilidad de la educación básica a la Federación, a los estados. También se otorgó más autonomía a las escuelas, permitiendo tomar decisiones sobre su propio funcionamiento. Además, introdujeron nuevos planes y programas de estudio que buscaban hacer que la educación fuera más relevante y efectiva para los estudiantes. La reforma también buscaba mejorar la formación de docentes, ya que era una parte fundamental, mediante la creación de programas de capacitación y actualización. Asimismo, también se buscaba mejorar la infraestructura educativa mediante la construcción y rehabilitación de las escuelas. Algunas de sus características son la descentralización. Como ya vimos, la reforma descentralizó la educación, transfiriendo la responsabilidad de la educación básica a la Federación de los Estados. Otra característica es la autonomía de las escuelas. La reforma otorgó más autonomía a las escuelas, permitiéndoles tomar decisiones sobre su propio funcionamiento. También la formación de docentes es una característica importante de esta reforma, ya que buscaba mejorar mediante la creación de programas de capacitación y actualización. Felipe Calderón, 2006-2012. México enfrentaba una crisis en la calidad educativa, evidenciada por bajos resultados en evaluaciones internacionales como PISA. Uno de los principales desafíos era la influencia del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, la CNTE, dirigido por Elba Ester Gordillo, que controlaba la asignación de plazas docentes y permitía prácticas como la venta y la herencia de estas, afectando la meritocracia en el sistema. La reforma educativa tuvo como objetivo principal mejorar la calidad del sistema educativo en México, mediante la evaluación docente, la modernización de la infraestructura escolar y la erradicación de prácticas sindicales corruptas. Evaluación docente. Se establecieron mecanismos como el Examen Nacional de Conocimiento y Habilidades Docentes para asignar plazas a maestros con base en méritos y no por influencia sindical. Modernización de la educación. Se promovió el uso de la tecnología en aulas,
la capacitación de docentes y la actualización de los planes de estudio en las escuelas normales. La reforma educativa de Enrique Peña Nieto 2012-2018. Enrique buscó modernizar el sistema educativo mexicano que estaba dominado por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y presentaba prácticas de asignación de plazas basadas en herencias y ventas, además de bajo rendimiento en evaluaciones internacionales. Bajo el Pacto por México se introdujeron cambios como la creación del Servicio Profesional Docente y el INE, con evaluaciones obligatorias para los maestros. Sin embargo, la reforma enfrentó una fuerte oposición del magisterio, especialmente de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, y sus medidas fueron en gran parte revertidas por la administración de AMLO en 2019. ¿En qué consiste? Este fue un conjunto de cambios constitucionales y legales que buscaban mejorar la calidad de la educación en México mediante la profesionalización de los maestros y la evaluación de su desempeño. Entre sus características se encontraban la garantización de la calidad de la educación pública. Como segunda característica tenemos que establecían un servicio profesional docente, y como último tenemos que promovió la equidad en el acceso a la educación. Reforma educativa de Andrés Manuel López Obrador. La reforma educativa de Andrés Manuel López Obrador se encarga en un contexto histórico de sus transformaciones. Desde su llegada a la presidencia en 2018, López Obrador ha buscado revertir las reformas educativas implementadas por su antecesor, Enrique Peña Nieto, en 2013. La reforma de Enrique Peña Nieto ha sido de la más criticada por muchos sectores de la sociedad mexicana, que la consideraban una imposición de intereses privados en el sistema educativo. La reforma educativa de Andrés Manuel López Obrador se centró en la reforma en transformar el sistema educativo mexicano para hacerlo más inclusivo, equitativo y centrando los valores y la cultura. Se propuso la creación de un Consejo Nacional de la Participación Social en la Educación, para que padres de familia, maestros y alumnos participen en la toma de decisiones educativas. También la reforma buscaba garantizar el derecho a la educación pública, laica, gratuita, incluyente y de calidad para todos los estudiantes. Algunas de sus características fue que se eliminó la evaluación docente obligatoria y se propuso una evaluación voluntaria que no tenga consecuencias laborales. Como también se estableció la educación inicial de 0 a 3 años como obligatoria.